los vastos y abrasadores desiertos de Egipto, donde los rayos del sol parecían dictar el destino de reyes y dioses, surgió una figura destinada a desafiar la memoria de la historia. Nefertiti, la reina que se alzó junto a Akenatón, el faraón que intentó reescribir la historia misma de Egipto. Su nombre, que significa «La bella ha llegado», no solo refleja su legendaria belleza, sino también la fuerza, la inteligencia y el carisma que la convertirían en una de las mujeres más poderosas del antiguo Egipto. Egipto, en aquel tiempo, era un imperio de tradiciones inquebrantables. El clero de Amón controlaba la política, la economía y la espiritualidad. Cada templo, cada ceremonia, cada decreto pasaba primero por su aprobación. Sin embargo, Akenatón, conocido al nacer como Amenhotep IV, decidió romper con siglos de costumbres y tradición. Motivado por visiones del dios solar Atón, proclamó una revolución religiosa sin precedentes. Trasladó la capital de Tebas a un desierto desconocido y creó la ciudad de Aketatón, un proyecto monumental diseñado para honrar únicamente al disco solar. Fue en este escenario de ruptura radical donde Nefertiti emergió. No era una esposa pasiva, ni una figura decorativa. Desde el inicio de su matrimonio, se convirtió en corregente, estratega y pilar indispensable del faraón. La historia, escrita por aquellos que buscaban borrar su influencia, apenas registra sus primeros pasos, pero los relieves, bustos y documentos arqueológicos sugieren una mujer que poseía autoridad, carisma y una inteligencia política excepcional. Su origen sigue siendo un misterio que desafía a los historiadores. Algunos sugieren que era hija de Ay, un alto funcionario de Tebas. Otros especulan que podría provenir de una rama menor de la realeza. Lo cierto es que su llegada a la corte coincidió con la fase más transformadora del reinado de Akenatón. Los artistas de Amarna la representaron con un rostro de simetría perfecta, un cuello largo y elegante, y ojos almendrados que parecían contener un conocimiento profundo, como si miraran más allá del tiempo. Este arte, rompiendo con la rigidez del estilo clásico egipcio, reflejaba poder y divinidad, y situaba a Nefertiti a la altura de un dios viviente. La ciudad de Aketatón fue el escenario físico de su poder compartido. Sus palacios, templos y jardines se diseñaron con un simbolismo solar que glorificaba a Atón y, por extensión, a los gobernantes que lo adoraban. En los relieves, Nefertiti aparece al lado de Akenatón, participando en rituales, ofreciendo regalos a los dioses y realizando actos que, según los expertos, solo un faraón o un corregente podía ejecutar. Su imagen no es la de una mujer subordinada, es la de una líder activa y decisiva, cuyo rol desafió las convenciones sociales de su tiempo. Pero el ascenso de Nefertiti no estuvo exento de tensiones y peligros. La ruptura con la tradición provocó resistencia del clero y de ciertos nobles conservadores, quienes veían con alarma la creciente influencia de la reina. Cada ceremonia, cada decreto y cada acto de adoración a Atón se convirtió en un acto de desafío contra el poder establecido. Los secretos del palacio se llenaban de intrigas, conspiraciones silenciosas y estrategias cuidadosamente planeadas. Nefertiti, consciente del peligro, se movía con astucia y previsión, asegurando que la revolución de su esposo no se desmoronara por la oposición interna. La influencia de Nefertiti se extendía más allá del arte y la religión. Los textos y relieves de la época muestran que la reina también participaba en la diplomacia, supervisaba la administración de Aketatón y tomaba decisiones que afectaban el comercio, la guerra y las relaciones internacionales. Su participación activa en estos ámbitos era excepcional para cualquier mujer de su tiempo, pero aún más para alguien que compartía un trono con un faraón tan revolucionario. El arte de Amarna refleja esta simbiosis de poder. Nefertiti aparece en escenas donde recibe tributos, organiza ceremonias y participa en rituales solares, a veces con los mismos atributos que Akenatón: la corona doble, el cetro y el símbolo de la vida eterna. Algunos historiadores sugieren que esto no era un mero acto de representación,
sino un reconocimiento oficial de su estatus como corregente, una figura que compartía la divinidad del faraón. Los misterios de Nefertiti se profundizan al considerar su papel en la política interna. La reina debía lidiar con facciones conservadoras que veían la adoración de Atón como un sacrilegio y una amenaza al orden establecido. Los documentos encontrados en Aketatón muestran órdenes secretas, cartas diplomáticas y registros administrativos donde su firma aparece junto a la de Akenatón, lo que evidencia su implicación directa en decisiones de Estado críticas. Además, Nefertiti desempeñó un papel crucial en la innovación artística que marcó la época. Bajo su influencia, el arte dejó atrás la rigidez de la tradición egipcia y adoptó un estilo más realista, mostrando emociones humanas y escenas de la vida cotidiana. La familia real interactuando con sus hijos el faraón y la reina, adorando juntos a Atón, e incluso retratos íntimos de Nefertiti con gestos suaves y expresivos. Este cambio no era solo estético, era un mensaje de poder y de legitimidad, una declaración de que la nueva religión y la nueva pareja real eran autoridades indiscutibles. Pero más allá de la política y el arte, la historia de Nefertiti nos deja enseñanzas profundas. La valentía de desafiar tradiciones milenarias, la capacidad de liderazgo femenino en un mundo dominado por hombres y la fuerza de un legado que puede sobrevivir incluso a los intentos de borrarlo. Su vida demuestra que el poder no siempre reside en el trono, sino en la visión, inteligencia y estrategia de quienes lo sostienen desde la sombra y la luz. La relación entre Akenatón y Nefertiti también muestra un lado humano y emocional, que rara vez se observa en las crónicas oficiales. Los relieves de Aketatón representan a la pareja compartiendo momentos de intimidad frente a Atón, tomando a sus hijos de la mano, ofreciendo oraciones juntos, o realizando ceremonias donde sus gestos eran casi idénticos. Este tipo de representaciones no solo enfatiza su unión personal, sino también la consolidación de un poder compartido, un liderazgo dual que rompía con cualquier precedente en la historia egipcia. Sin embargo, el poder trae consigo enemigos invisibles. Las tensiones internas, las facciones conservadoras y la influencia del clero no desaparecieron. Al contrario, crecieron a medida que la pareja consolidaba su revolución. Nefertiti debía actuar con prudencia, utilizando la diplomacia, el simbolismo religioso y la autoridad que le confería su estatus para proteger el legado prohibido de su esposo. Cada decisión podía determinar no solo su supervivencia, sino la de todo un imperio en transformación. La construcción de Aketatón fue otro reflejo del poder y la visión compartida. La ciudad no solo era un centro religioso, era una manifestación física de la revolución. Los templos abiertos al sol, los palacios decorados con escenas de la vida cotidiana y las inscripciones que exaltaban a Atón eran una declaración de independencia cultural y espiritual. Y Nefertiti estaba en el corazón de esta transformación. Su participación en el diseño de los templos, en la selección de los artistas y en la supervisión de los rituales reforzaba su estatus como co-creadora de un mundo nuevo. Los misterios sobre Nefertiti se profundizan al considerar su posible papel como faraón en solitario tras la muerte de Akenatón. Algunos estudios arqueológicos sugieren que pudo haber gobernado bajo un nombre oculto, continuando la obra de su esposo mientras el clero intentaba restaurar el antiguo culto. Su tumba nunca ha sido identificada con certeza, y los objetos encontrados en Aketatón sugieren que tenía acceso a secretos y tesoros que desafiaban la comprensión histórica. Tras consolidar su posición junto a Akenatón, Nefertiti comenzó a dejar una huella imborrable en la historia de Egipto. No era únicamente una consorte, su influencia política, religiosa y cultural la situaba como una figura central en la revolución que su esposo había iniciado. Los registros de la época, aunque fragmentarios y muchas veces tergiversados, indican que su poder era tan real como el del propio faraón, y su capacidad para maniobrar en un entorno lleno de intrigas y traiciones demuestran una inteligencia estratégica extraordinaria. Nefertiti participaba activamente en la diplomacia internacional, mantenía correspondencia con reyes y gobernantes extranjeros, supervisaba tratados de paz y comercio, y en ocasiones
representaba a Egipto en negociaciones que eran críticas para la estabilidad del imperio. En un mundo donde las mujeres raramente tenían voz pública, su rol era excepcional, y su influencia se percibía tanto dentro como fuera de la corte. Su participación en los rituales religiosos también era notable. Junto a Akenatón, oficiaba ceremonias dedicadas a Atón, el dios solar, asegurando que la adoración al disco solar se consolidara como centro de la vida espiritual egipcia. En los relieves de Aketatón, Nefertiti aparece realizando ofrendas, bendiciendo a los fieles y ejerciendo funciones que tradicionalmente estaban reservadas al faraón. Esto no solo reforzaba su estatus divino, sino que consolidaba su autoridad frente a los sacerdotes y la nobleza conservadora. La influencia de Nefertiti también se extendía al arte. Bajo su supervisión, los artistas de Amarna innovaron, rompiendo con la rigidez de la tradición egipcia y adoptando un estilo más realista y expresivo. Las esculturas y relieves muestran emociones humanas, gestos íntimos y escenas cotidianas, un cambio radical que reflejaba tanto la nueva religión como la visión conjunta de la pareja real. Su rostro, inmortalizado en el famoso busto de Nefertiti, se convirtió en símbolo de elegancia, poder y misterio, proyectando una autoridad que trascendía siglos. Sin embargo, el poder trae enemigos. Los nobles conservadores y el clero de Amón veían la influencia de la reina como una amenaza directa a sus privilegios. Las intrigas palaciegas eran constantes, y Nefertiti debía utilizar diplomacia, inteligencia y estrategia para mantener su posición y proteger la obra de su esposo. Se dice que en ocasiones ejercía su autoridad de manera discreta, moviendo piezas del poder desde las sombras, y otras veces lo hacía públicamente, para demostrar la legitimidad de su estatus. Los misterios sobre su vida también incluyen su identidad y estatus después de la desaparición de Akenatón. Algunos arqueólogos e historiadores sostienen que pudo haber gobernado como faraón en solitario bajo un nombre alternativo, continuando la revolución de Atón mientras se preservaba su seguridad. Documentos administrativos y relieves sugieren que su autoridad era reconocida incluso por aquellos que habían sobrevivido al cambio religioso y que deseaban restaurar las tradiciones antiguas. A través de su influencia política, Nefertiti demostró que el poder no solo reside en la fuerza o el linaje, sino también en la inteligencia, el carisma y la capacidad de liderazgo. Su participación activa en la diplomacia, la religión y el arte muestra que podía enfrentar desafíos tanto internos como externos, consolidando un legado que sobreviviría más allá de los intentos de borrar su memoria. Su historia sirve de inspiración, demostrando que la audacia, la visión y la resiliencia pueden transformar la historia y desafiar siglos de tradiciones rígidas. La ciudad de Aketatón, erigida en el corazón del desierto por orden de Akenatón, no solo fue un experimento religioso, sino también un testimonio del poder compartido entre el faraón y Nefertiti. La planificación urbana, los palacios, templos y jardines reflejaban una visión innovadora que rompía con los rígidos cánones de las ciudades egipcias tradicionales. La ciudad fue diseñada para honrar al dios solar Atón, y su estructura buscaba reflejar la armonía entre lo divino y lo humano. Nefertiti desempeñó un papel activo en el diseño y la supervisión de la ciudad. Cada templo, cada residencia y cada área ceremonial fueron examinados bajo su criterio, asegurando que la ideología de Atón permease todos los aspectos de la vida urbana. Los relieves y esculturas que adornaban la ciudad muestran escenas de la vida cotidiana de la familia real, actividades agrícolas, ceremonias y ofrendas, todo representado con un realismo sin precedentes. Este estilo artístico, conocido como arte de Amarna, se convirtió en un sello distintivo de la época y refleja la influencia directa de la reina. La vida en Aketatón era extraordinariamente diferente del resto del imperio. La ciudad, construida desde cero, atrajo a artesanos, escribas y sacerdotes que compartían la visión del nuevo culto solar. La presencia de Nefertiti era constante. Supervisaba rituales, organizaba festivales, instruía a los sacerdotes y mantenía un control riguroso sobre la administración. Su autoridad era percibida en cada rincón, desde los templos hasta los palacios,
y su imagen aparecía en innumerables representaciones artísticas, reforzando su posición como corregente y símbolo de poder divino. Sin embargo, no todo en Aketatón era armonía. Las tensiones internas y las conspiraciones palaciegas eran constantes. Algunos nobles conservadores veían con recelo la creciente influencia de Nefertiti, mientras que los sacerdotes de Amón planeaban silenciosamente restaurar el culto tradicional. Nefertiti debía equilibrar la autoridad con la diplomacia, utilizando su astucia para neutralizar amenazas y mantener el control de la ciudad y del imperio. La capacidad de maniobra política de la reina fue crucial para preservar la revolución de Akenatón y proteger a su familia. Aketatón también escondía misterios arqueológicos que aún hoy fascinan a los historiadores. Numerosos templos, tumbas y objetos ceremoniales han sido descubiertos, pero muchos restos permanecen enterrados bajo el desierto, preservando secretos sobre la vida de Nefertiti y la extensión real de su poder. Algunos arqueólogos sugieren que ciertos edificios pudieron haber sido utilizados para rituales secretos o para almacenar conocimientos que el clero tradicional nunca quiso revelar. La ciudad reflejaba no solo la visión religiosa de la pareja real, sino también sus aspiraciones culturales y políticas. Nefertiti supervisaba los programas educativos, la formación de artistas y escribas, y la propagación de la nueva religión entre la población. Su liderazgo no se limitaba a la representación simbólica, era activo, práctico y estratégico. La reina entendía que para consolidar la revolución era necesario controlar tanto la mente como el corazón del pueblo, asegurando que la adoración a Atón se convirtiera en un pilar central de la vida egipcia. Los misterios de Aketatón incluyen aún la ubicación exacta de la tumba de Nefertiti, la existencia de templos secretos y la relación de la ciudad con otros centros religiosos del imperio. La arqueología moderna continúa desenterrando fragmentos de esta urbe única, revelando detalles sobre la vida cotidiana, la estructura del poder y el papel activo de la reina en cada faceta de la ciudad. Cada hallazgo añade capas de comprensión sobre su influencia y su legado, confirmando que Nefertiti no era solo la esposa de un faraón, sino una líder visionaria que moldeó una civilización. Tras la muerte de Akenatón, Egipto se sumió en un periodo de incertidumbre y tensión política. Los registros históricos son fragmentarios, pero múltiples indicios arqueológicos sugieren que Nefertiti asumió un papel central en la continuidad del poder, posiblemente gobernando como faraón bajo un nombre oculto para preservar la revolución de Atón. Esta fase de su vida es uno de los grandes misterios de la historia egipcia. La reina que desafió la tradición masculina del trono y permaneció como autoridad suprema en un periodo crítico. Los relieves, inscripciones y documentos administrativos de Aketatón indican que Nefertiti tenía la capacidad de emitir decretos, supervisar ceremonias religiosas y tomar decisiones militares, funciones que eran prerrogativa exclusiva del faraón. Algunos egiptólogos sostienen que asumió el título de Neferuaten, gobernando con legitimidad y continuando la adoración de Atón, mientras se mantenía oculta la extensión completa de su autoridad para proteger a su familia y su legado. Su gobierno, aunque temporal, refleja una combinación de estrategia política, diplomacia y dominio religioso. Nefertiti tuvo que enfrentar la resistencia de los sacerdotes de Amón, quienes deseaban restaurar el culto tradicional, así como de nobles conservadores que se oponían a la centralización de poder bajo una mujer. Para mantener el control, la reina utilizó símbolos de poder tradicional y divino, apareciendo en relieves con coronas, cetros y la representación de la autoridad faraónica, fusionando su identidad con la de Akenatón para consolidar su legitimidad. En paralelo, Nefertiti supervisó los asuntos culturales y artísticos, asegurando que el estilo Amarna continuara como expresión del nuevo orden religioso. Bajo su liderazgo, los artistas producían obras que mostraban realismo, expresividad y la presencia de la familia real en actos cotidianos y rituales. Esta continuidad artística servía como propaganda política, reforzando su autoridad y legitimidad frente al pueblo y los sectores más conservadores de la sociedad. Uno de los aspectos más fascinantes de su posible reinado como faraón es la manera en que manejó la transición del poder.
Se cree que tuteló a Tutankamón, su posible yerno o protegido, guiando la restauración parcial del culto a Amón, mientras protegía los secretos de Atón y su propia influencia. Esta estrategia revela su capacidad de liderazgo prudente y visionaria, equilibrando poder, religión y diplomacia en un momento de gran vulnerabilidad para Egipto. Los misterios sobre su identidad real como faraón continúan hasta hoy. Algunos investigadores sostienen que Nefertiti pudo haber gobernado sola durante varios años, pero adoptando nombres y títulos que ocultaban su género y reforzaban la autoridad faraónica. Otros sugieren que compartió el poder con Smenkhkare, otro faraón de corta duración, en una especie de corregencia temporal, aunque la documentación concreta es escasa y altamente debatida. Su influencia también se reflejó en la religión y la administración del Estado. Nefertiti reorganizó templos, controló los sacerdotes y mantuvo el culto a Atón vivo en varias regiones, asegurando que la revolución religiosa no se desmoronara inmediatamente tras la muerte de Akenatón. Esta combinación de control religioso y político demuestra que su liderazgo no era meramente simbólico. Era efectivo, tangible y estratégico. A nivel personal, Nefertiti continuó fortaleciendo su imagen como símbolo de belleza, poder y divinidad. Su iconografía, representada en bustos y relieves, muestra un rostro de serenidad, inteligencia y autoridad, proyectando la imagen de una mujer que no solo gobernaba, sino que inspiraba lealtad y respeto. Su presencia constante en la propaganda visual reforzaba su estatus y legitimidad, consolidando su posición incluso en momentos de crisis política. La reina faraón también enfrentó desafíos diplomáticos, incluyendo la supervisión de alianzas internacionales, tratados comerciales y conflictos fronterizos. Su habilidad para mantener la estabilidad política y la cohesión del imperio en un periodo de transición crítica refleja una inteligencia estratégica excepcional y una comprensión profunda de la dinámica del poder egipcio. A pesar de sus logros, el misterio de su destino final persiste. No se ha identificado su tumba de manera concluyente, y algunos de sus tesoros y documentos desaparecieron o fueron destruidos durante los intentos de borrar la memoria de Akenatón y de la familia real de la época. Sin embargo, la evidencia arqueológica y artística demuestra que su influencia permaneció presente en el imperio y que su legado, aunque parcialmente oculto, sobrevivió en los siglos posteriores. La historia de Nefertiti como reina faraón nos enseña que el liderazgo efectivo no depende únicamente del género o del reconocimiento oficial, sino de la inteligencia estratégica, la visión y la capacidad para adaptarse a circunstancias extraordinarias. Su ejemplo demuestra cómo una mujer pudo desafiar la tradición, ejercer poder real y mantener viva la revolución de su esposo en un entorno hostil. La fase en que Nefertiti asumió funciones faraónicas simboliza la culminación de su influencia política, religiosa y cultural. Su gobierno, lleno de misterio y audacia, consolidó un legado que desafió las normas de su tiempo y dejó una huella imborrable en la historia de Egipto. La reina que pudo haber gobernado como faraón no solo preservó el legado de Atón, sino que también demostró que el poder puede ejercerse con inteligencia, visión y determinación, incluso en los momentos más críticos de la historia. Tras la desaparición de Akenatón, Egipto experimentó una de las transiciones más turbulentas de su historia. El intento de instaurar un culto monoteísta dedicado al dios solar Atón había generado tensiones profundas entre el clero tradicional, los nobles y la población. Nefertiti, que había ejercido un liderazgo efectivo junto a su esposo, y posiblemente como faraón en solitario, se encontró en un momento crítico. Preservar su legado y proteger a su familia, mientras las fuerzas conservadoras buscaban restaurar el antiguo orden. Esta fase de su vida marca el inicio de su caída en el olvido, un proceso deliberado por aquellos que deseaban borrar la memoria de la revolución de Amarna y de sus protagonistas. El clero de Amón, resentido por la pérdida de su poder durante el reinado de Akenatón, comenzó un proceso sistemático para eliminar los vestigios del culto a Atón y restaurar la autoridad tradicional. Los templos de Amón fueron reconstruidos,
Los altares dedicados a Atón fueron destruidos o desmantelados, y las inscripciones que mencionaban a Akenatón y Nefertiti fueron borradas de monumentos y documentos oficiales. Este proceso no solo tenía fines religiosos, sino también políticos. Borrar la memoria de Nefertiti y Akenatón debilitaba la legitimidad de cualquier heredero asociado a ellos, incluyendo a Tutankamón, que había sido inicialmente educado bajo la influencia de la reina y su esposo. Durante este período, Nefertiti debió maniobrar con extrema prudencia. Su supervivencia dependía de su capacidad para adaptarse a un entorno hostil y cambiante. Se desconoce con exactitud cómo logró evitar la eliminación física, pero algunos registros sugieren que adoptó un perfil más bajo, delegando funciones visibles a Tutankamón y otros miembros de la familia real, mientras mantenía cierto control desde las sombras. Esta estrategia de invisibilidad permitió que su legado perdurara de manera indirecta, aunque su memoria comenzaba a ser sistemáticamente borrada de los registros históricos. Uno de los aspectos más enigmáticos de esta fase es la desaparición de la reina en los registros arqueológicos. A diferencia de otras reinas egipcias cuyos funerales y tumbas fueron cuidadosamente documentados, la ubicación de la tumba de Nefertiti sigue siendo desconocida. Se han descubierto objetos asociados a ella en Aketatón, pero la ausencia de inscripciones claras y la destrucción de monumentos sugieren que su entierro fue realizado de manera deliberadamente discreta, probablemente para proteger su cuerpo y sus tesoros de los enemigos políticos que buscaban erradicar su memoria. La caída de Nefertiti también tuvo un componente simbólico. Su imagen, que había dominado el arte y la iconografía de la época de Amarna, comenzó a desaparecer. Los bustos y relieves fueron ocultados o destruidos, y los artistas comenzaron a regresar al estilo clásico, eliminando las innovaciones que la reina había promovido. Esta restauración cultural no solo borraba su presencia física, sino que intentaba reescribir la narrativa histórica, minimizando su importancia y la de Akenatón en la transformación de Egipto. A pesar de los intentos de borrarla, su legado sobrevivió de manera fragmentaria. La influencia de Nefertiti en Tutankamón y en la continuidad de ciertos elementos artísticos y religiosos demuestra que su poder y visión no podían ser completamente eliminados. Algunos arqueólogos sostienen que ciertos templos y objetos encontrados posteriormente contienen referencias ocultas a su autoridad y a su papel en la preservación de la revolución de Amón. Estos vestigios son prueba de que, aunque el intento de borrar su memoria fue intenso, su impacto en la historia no pudo ser completamente negado. La caída de Nefertiti sirve también como advertencia sobre la fragilidad del poder y la memoria histórica. Incluso quienes alcanzan niveles extraordinarios de autoridad y logran transformaciones culturales y religiosas significativas, pueden ser olvidados si no se controlan los registros históricos. Sin embargo, la historia moderna ha restaurado parte de su importancia, reconociendo a Nefertiti como una de las figuras más influyentes del antiguo Egipto, una mujer que desafió normas, gobernó con inteligencia y sobrevivió a la adversidad. En el ámbito personal, la caída también significó una pérdida de estatus y visibilidad. La reina, acostumbrada a ejercer un poder tangible y a ser el centro de la vida cultural, política y religiosa del imperio, debió adaptarse a un papel más discreto. Su capacidad para sobrevivir en estas condiciones demuestra una resiliencia excepcional y una comprensión profunda de la dinámica del poder en Egipto. Su historia, aunque oscurecida, continúa inspirando estudios sobre el liderazgo femenino y la resistencia frente a la adversidad. El legado de Nefertiti, aunque parcialmente borrado, persiste en el arte, la arquitectura y la historia de Egipto. Su capacidad para desafiar la tradición, ejercer poder real y mantener viva la revolución de Atón demuestra que su influencia no se limita a la duración de su reinado visible. Los hallazgos arqueológicos modernos, incluyendo templos, bustos y documentos, han permitido reconstruir una imagen más completa de su vida y logros, revelando una mujer cuya inteligencia, visión y determinación trascendieron los intentos de borrarla de la historia. La caída y el olvido de Nefertiti representan uno de los episodios más dramáticos y enigmáticos de la historia egipcia. Su vida demuestra la interacción entre poder,
política y religión, y cómo la memoria histórica puede ser manipulada por fuerzas externas. Sin embargo, su legado persiste, recordándonos que la visión, la inteligencia y la resiliencia pueden trascender incluso los intentos deliberados de borrarla. Nefertiti, la reina que desafió el olvido, sigue siendo un símbolo de liderazgo, audacia y permanencia histórica, cuya historia continúa fascinando y enseñando a generaciones modernas. A lo largo de los siglos, la figura de Nefertiti ha permanecido envuelta en misterio y fascinación. Tras los intentos deliberados de borrar su memoria y eliminar cualquier referencia a su influencia durante la restauración del culto a Amón, su historia sobrevivió fragmentada, dispersa entre reliquias arqueológicas, templos y bustos que lograron escapar de la destrucción. La importancia de su legado radica no solo en su poder tangible durante la Revolución de Amarna, sino también en la manera en que su influencia permeó generaciones posteriores, trascendiendo la pérdida física de monumentos y documentos. La arqueología moderna ha permitido reconstruir la vida y obra de Nefertiti a través de hallazgos dispersos, templos dedicados a Atón, inscripciones ocultas y obras de arte que reflejan su liderazgo, su autoridad y su visión. Cada descubrimiento proporciona una ventana al pasado, revelando la complejidad de su papel en la política, la religión y la cultura egipcia. Su impacto no se limitó a la era de Akenatón. Algunos historiadores sugieren que su influencia se extendió hasta la adolescencia y reinado temprano de Tutankamón, contribuyendo a la estabilidad política y la continuidad parcial del culto solar. El busto de Nefertiti, encontrado en Amarna, se ha convertido en símbolo de su poder y belleza, pero también de la resistencia histórica frente al olvido. Su rostro sereno y la perfección de sus rasgos proyectan autoridad, elegancia y misterio, consolidando la idea de que la reina no era solo un ornamento del trono, sino una líder con visión, inteligencia y determinación. Este arte y representación son, en sí mismos, testimonios del impacto duradero de Nefertiti en la cultura y la historia. Uno de los aspectos más fascinantes de su legado es el misterio de su tumba y sus tesoros. Hasta la fecha, la ubicación exacta de su sepultura sigue siendo desconocida, alimentando teorías y exploraciones arqueológicas que buscan desentrañar su destino final. La ausencia de una tumba claramente identificada ha contribuido al aura de enigma que rodea a Nefertiti, aumentando el interés académico y popular por su vida y su papel en la historia del antiguo Egipto. Además de su influencia política y religiosa, Nefertiti dejó un legado cultural profundo. Durante su vida, supervisó la producción artística de Amarna, promoviendo un estilo realista y expresivo que rompió con siglos de rigidez formal. Las escenas representaban emociones humanas, la vida cotidiana y la familia real en momentos íntimos y ceremoniales. Este enfoque artístico no solo era revolucionario, sino que también servía como medio de propaganda, consolidando su imagen como corregente y líder de un imperio en transformación. El legado de Nefertiti también incluye lecciones de liderazgo y resiliencia. Su capacidad para ejercer poder en un entorno hostil, adaptarse a la desaparición de su esposo y sobrevivir a los intentos de borrarla del registro histórico, demuestra una inteligencia estratégica y una fortaleza emocional excepcionales. Su historia es un ejemplo de cómo la visión, la perseverancia y la audacia pueden trascender las adversidades y dejar una marca indeleble en la historia. La influencia de Nefertiti sobre Tutankamón, ya sea como tutora, asesora o protectora, asegura que su legado se extendiera incluso en la restauración parcial del culto a Amón. Aunque muchos elementos de la revolución de Atón fueron suprimidos, ciertos aspectos culturales, artísticos y administrativos continuaron reflejando la huella de la reina, demostrando que su poder y visión no podían ser completamente eliminados por las fuerzas conservadoras. El misterio de su identidad y de su posible gobierno como faraón también ha alimentado la especulación moderna. Algunos estudiosos consideran que Nefertiti pudo haber gobernado sola bajo un nombre alternativo, preservando la revolución de Atón, mientras ocultaba su género y aseguraba su seguridad. Esta dualidad entre poder visible y oculto
refuerza la percepción de Nefertiti como una estratega excepcional, capaz de moldear la historia incluso cuando los registros oficiales intentaban silenciarla. La fascinación contemporánea por Nefertiti no solo se debe a su belleza o a su papel en la política y religión egipcia, sino también a la lección universal que su historia representa: la importancia de la visión, la inteligencia y la resiliencia frente a la adversidad. Su vida demuestra que el poder puede ejercerse de múltiples formas, que la influencia perdura más allá del reconocimiento oficial, y que los legados verdaderos sobreviven incluso a los intentos deliberados de borrarlos. En el ámbito cultural y académico, Nefertiti continúa inspirando estudios, documentales, novelas y obras de arte. Su figura simboliza la capacidad de una mujer para influir en el destino de una civilización, cambiar el curso de la historia y desafiar las normas establecidas. La reina que desafió la tradición masculina del trono sigue siendo un modelo de liderazgo, audacia y visión estratégica. El legado oculto de Nefertiti también subraya la fragilidad de la memoria histórica. Aunque su poder y logros fueron parcialmente borrados, su historia ha sobrevivido gracias a los restos arqueológicos y a la fascinación que su vida genera. Esto demuestra que incluso cuando el olvido parece prevalecer, la verdad y el impacto de los grandes líderes pueden resurgir, inspirando a generaciones futuras. Nefertiti, la reina que sobrevivió al olvido, representa la culminación de audacia, visión y liderazgo femenino en la historia del antiguo Egipto. Su legado, aunque oculto y fragmentario, sigue enseñando sobre poder, resiliencia y la capacidad de influir en la historia más allá de las adversidades. La reina que desafió el tiempo y los intentos de borrarla, continúa siendo un faro de inspiración, recordándonos que la grandeza puede trascender incluso los silencios y destrucciones que intenta imponer la historia. Suscríbete para más contenido.